escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi... Gracias y paz, hermanos. Gracias, Amén, amén. Bueno, acá estamos para seguir un día más con Génesis. La vez pasada vimos, ¿cierto? Jacob tiene la bendición de Isaac, parte 1. Y ahora vamos a ver la parte 2. Así que bueno, nuestro hermano Omar nos va a estar guiando, pero como siempre lo hacemos entre los tres. Espero que sea de edificación este estudio que vamos a hacer hoy. Que el Señor les bendiga. Bien. Bueno, entonces seguimos con el estudio, como dijo la Caro, y vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, del 30 en adelante. Del 30 en adelante, vamos a ver si llegamos hasta finalizar el capítulo. Y bueno, el otro día vimos en el capítulo 27, cuando empezó, que Jacob suplanta a Esaú. Así es el subtítulo del capítulo 27. ¿No? Acá vemos cuando Jacob fue que entró en escena y en vez de darle la bendición a Esaú, que era el primogénito, se la dio a Jacob, porque Jacob engañó a Isaac, su padre. Jacob y su madre, hoy día de la madre, ¿no? De Rebeca. Bueno, cuando una vez que hizo lo bendijo a Jacob sin saber que era él, porque él quería bendecir a Esaú, porque a él le pertenecía la primogenitura, era el primer nacido, entró en escena su hermano, que también Isaac le dijo, tráeme algo para comer y después te bendigo. Bueno, entonces en ese interín entró en escena Jacob, Rebeca, y termina esa escena y ahora empieza la segunda escena, que es cuando entra su hermano Esaú con la que había casado. Entonces, dice el versículo 30, y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir, como dijimos, a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Recuerda que él era cazador, por eso Isaac prefería más a él que a su hermano, porque era diestro para cazar. Entonces salió Jacob y entró Esaú, uno tras de otro. Capaz que pasaron unos minutos y ahí. Y también él hizo un buen guisado. O sea que él llegó, hizo el guisado y lo trajo a su padre. O sea que llegó un poquito antes, capaz le hizo el guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántate, mi padre, levántese, dice mi versión, y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Dice, para que tú me bendigas. Eso dice el versículo 31. Y acá vemos cómo estaba Esaú estaba ansioso, estaba deseoso, porque el padre, ¿se acuerdan que hizo esto? Porque ella estaba anciano, él se veía que ya moría. Dice el versículo 1 del 27, siendo viejo ya anciano, viejo Isaac, entonces llamó a su hijo Esaú, hijo mío, bueno, entonces para que vaya, dice, yo estoy viejo y no sé el día de mi muerte, el versículo 2. Ahora te ruego, toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sale al campo y tráeme casa. Prepárenme un guisado, para que bendiga mi alma antes que yo muera. Entonces estaba ansioso su hermano para que también le dé la bendición su padre.
levántate. Entonces vemos también que era importante esto de la bendición. Por ahí este tiempo no se enfatiza eso, pero ya ustedes lo van a ver que después cuando sigamos teniendo Génesis, Jacob también, antes de morir, llamó a sus 12 hijos. 12 hijos tenía. Acá estaban 2, pero los llamó antes de morir y también los bendijo a cada uno con una bendición. A cada uno. Entonces, era algo que era muy importante para la familia, la bendición del padre antes de morir. Entonces, acá entró deseoso Esaú con toda su comida hecha, todo su sacrificio de haber ido a cazar. ¿Y qué dijo el padre? El 32. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Claro, porque él ya no veía bien, acuérdense, ya no veía bien. ¿Y quién eres? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, primogénito. ¿Se acuerdan? Para los que no saben que ellos eran mellizos y, como es, nacieron el mismo día. Pero primero nació Esaú, primero nació él. Después nació, atrás él, dice que tomándolo de la pie, salió el otro, Jacob. O sea que por eso era el primogénito. Y bueno, y como sabemos, en esa cultura, el primer nacido varón tenía todos los privilegios. Tenía mayores privilegios que todos los otros hermanos. Mayor herencia, mayores beneficios. Esa era la tradición de aquel tiempo. Bueno. Entonces, ¿quién era? Entonces se sorprendió Esaú de que pasó esto. Entonces dice que tembló Isaac con estremecimiento muy grande, dice mi versión, y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo, dice? De todo, dice. O sea que también le gustó la comida. Y lo bendije. Dice, ¿quién es? Sí, y bendito será. Sí, bendito será. O sea que acá vemos algo que yo estoy notando, que le dijo que él dio la bendición y iba a ser bendito, no se podía echar atrás. Claro, ya está. Lo que dijo ya estaba dicho. ¿No? Ya estaba dicho. ¿Y cuál? Ustedes, si después leen más anteriormente el versículo 28 y 29, ahí dice la bendición. Dios te dé pues del rocío del cielo, la grosura de la tierra, la abundancia del grano, del mosto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya eso no podía volverse atrás. No. Bendito será. Entonces, ¿qué pasó? Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué le parece acá? Ahí. ¿Eh? Bueno, le dejo a Tomás, después yo digo algo. Bueno. Así es, hermano, muy interesante cómo se está desarrollando la historia. Aquí vemos que Esaú inocentemente no sabía que ya Jacob había usurpado su lugar. Ni tampoco Isaac pensaba que iba a venir, porque ya para él era Esaú que estaba ahí. Pero vemos que estas cosas pasan en la vida, que hay engaño, que hay desilusión, que las cosas no son como uno cree. Porque Esaú venía con toda su confianza de que iba a recibir esa bendición. Y lo que aconteció es que no la recibió. Entonces, tenemos que ver que no todo en la vida sale como uno planea. Y vemos que como es normal, Isaac se estremeció grandemente. O sea, él
no entendía cómo es posible que alguien haga algo así tan feo, de usurpar el lugar del otro, y más al mismo padre. En verdad fue muy horrible lo que hicieron a Isaac aquí, Esaú, porque él no tenía eso estipulado. Quizá él hizo mal en querer bendecir a Esaú, porque él mismo ya había dado señales de que no era recto delante de Dios al desechar la primogenitura por un plato de lentejas, y también al tomar esas mujeres de esos pueblos paganos. Pero Dios permitió que fuese así, y Rebeca no fue maldita ni fue reprendida por eso, ni el mismo Jacob por parte de Dios. No vemos como que después Dios le haya reclamado algo de eso, sino que Dios lo permitió así. Pero eso no significa que no tenemos que imitar esto. Esto es algo desagradable que hay que tratar de no hacer. Así que hasta ahí lo voy a dejar para ver qué tiene que decir la hermana Carolina. Así es, hermano. Yo quería leer un pasaje del verso del 34 que me lleva a Deuteronomio 1:45. ¿Lo puedes buscar, no? O sea, tengo el párrafo. Deuteronomio 1:45. 1:45. Donde habla también del llanto, ¿no? Que también en este verso que vamos a leer. Entonces, 1:45. Entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Ahí está. Porque bueno, si bien él dice que él lloró, que tuvo, muy amarga exclamación, ¿no? Como bien decíamos, no venía bien Esaú, ¿no? No venía bien. Entonces, en este caso, vemos que vemos que no fue muy oído el llanto de Esaú, ¿cierto? No fue muy oído porque él no venía bien, ¿no? Entonces, por eso manda ese versículo de Deuteronomio 1:45. Porque no fue escuchado realmente. Porque es como que Esaú no andaba en buenos caminos. Bueno, lo dejo ahí. Bueno, sí, seguimos entonces con el versículo que sigue, que estamos. Entonces acá dice, bendíceme. Y él respondió, tu hermano, o sea, Isaac dice, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Yo busqué algunos pasajes sobre el engaño. Vamos a buscar, tengo de Génesis 35, 39, 46, 29, 46, puede ser. Bueno, no tengo las manos. ¿Puedo tener? 39, 46. No existe. Bueno, entonces vamos a buscar, bueno, no importa, no busquemos. Pero el engaño, por ejemplo, también yo buscaba engaño, y otro que engañó fue David. David, cuando comió los panes que estaban en el templo, en el lugar sagrado, ¿sí? Esos panes no se podían comer. Y él también dijo que tenía que hacer una misión de parte de Saúl. Y no era de Saúl, él estaba huyendo de Saúl. Y él dijo que venía de parte de Saúl. Estamos estudiando que Juan, que dice que no podemos tampoco, segunda de Juan 7. Segunda de Juan. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. No, la Biblia habla también sobre el engaño y no fue bueno lo que hizo Jacob, pero acuérdense que
él lo hizo porque la madre se lo pidió. Acuérdense, así dice el relato, que la madre le dijo, andá y hace esto. Preparé la comida, le puso unas pieles para simular que era Esaú, porque Esaú era peludo, velludo. Todo hizo la madre, ¿no? Pero no estaba bien. Pero también se acuerdan que Rebeca, para hacer énfasis en esto, Rebeca actuó así porque Dios le dijo que antes de nacer los dos bebés, que el mayor iba a servir al menor. Así le dijo el Señor. 25, 23. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán de tu entraña. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea que ya sabía la madre que era así, que Esaú iba a servir a Jacob. No era al revés, por más que sea el primer hijo que nació. Así que así lo había dispuesto Dios. Entonces, pero como dijimos el otro día, ellos tendrían que haber charlado, ¿viste? Acá Dios no me dijo que iba a servir, vamos al revés. Vamos a bendecir primero a Jacob. Lo que pasa es que tenía que cumplir, era la costumbre que el primero reciba la bendición. Es como que también había eso, él quería hacer las cosas, ¿cierto? Como dice la tradición, claro. Pero Dios había hecho otra cosa. Quería decir algo, perdón. Sí. Que a pesar de que, bueno, como decía nuestro hermano, Jacob no fue, ¿cierto? Ahí no vemos una reprensión, ¿no? Pero vemos cómo Dios después trató con él, de todas estas cosas, porque él tenía cosas que Dios tenía que estar tratando con él, ¿no? Porque por eso luchó ahí con el ángel, porque él siempre, había cosas en él que Dios tuvo que ir trabajando, como esto, ¿no? Había cosas que no estaban bien en él. Así que bueno, a pesar de que no dice que le haya reprendido, vemos claramente que Dios tuvo que trabajar en él. Bueno. Sí, y si para siguiendo el 36, dice, Saúl dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no ha reservado una bendición para mí? Pero no, como dijo Tomás anteriormente, no le quitó la primogenitura. ¿Qué hizo Saúl? Se la vendió. Se la vendió otro. Dice que los judíos son vendedores, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan? Que vino cansado del camino, Esaú, el versículo, estamos hablando del 25:30. 25:30. Jacob estaba haciendo un guiso y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me dé a comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio pan y guisado de lenteja. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Guarda, acá no está diciendo lo correcto. Esaú me quitó. Él la cedió por un plato de lenteja, 1, 2, no sé lo que se comió. Entonces, y lo suplantó, sí, eso sí, fue así. Pero dice, no, él quería la bendición también. Él, dame una bendición, no ha reservado una bendición para mí. Dice. Isaac le respondió a Esaú, he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus parientes o sus hermanos, dice. O sea, él. Y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? ¿Qué haré? O sea que, como dijimos, ella había proclamado, dicho una bendición, en este caso de beneficio para Jacob, porque él iba a estar sobre su hermano, dice que la bendición consistía
en prosperidad también material, porque dice abundancia de grano y de mosto, ¿no? El versículo 28. ¿Y qué te voy a decir? Vos le está diciendo el padre, ¿qué, no? ¿Qué te voy a decir? Bueno, pero él quería que Dios que lo bendiga. Como hijo, ¿no? Dice, Dios dice, Esaú dijo a su padre, bueno, no tiene más que una bendición. Dice, no tiene más que una bendición, padre mío, bendíceme, bendíceme. ¿Ves? A mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Estaba, tal vez estaba medio, como quien dice, bueno, no sé, dolido, ¿no? Porque él también quería Dice por que... ahí que él se arrepintió, que procuró con lágrimas. Hay un pasaje, ¿no, Tomás? Que dice eso, de que Esaú de alguna procuró con Sí, lágrimas, pero ya no, ¿cierto? Sí, sí. Hebreos 12:17 me lo pone aquí, que dice, porque ya sabéis que Ah, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí está. ahí está. claro, ahí está, ¿ves? Bueno. O sea que a veces cometemos errores como cometió él de vender su primogenitura y después ya no hay marcha atrás. Para Dios no hay marcha atrás. O sea que cuidado que a veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros malos actos, como cristianos también. Ya no, ya está. Y eso es una enseñanza para nosotros hoy, ¿no? No descuidar, la bendición de Dios, no descuidar la bendición que tenemos en el Señor, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Y por más que lloremos, que pataleemos, decimos acá, patalear, dice, no, ya está, ya la perdimos, ya fue el tiempo, o sea, cuidado, hermano. Sí, hay que tener cuidado. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo, entonces ahí le da una bendición su padre. He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. O sea, no iba a haber prosperidad material, ¿no? Para él. Por tu espada vivirás, y a tu hermano, o sea, a Jacob, servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu servicio. ¿Cómo dice ahí? El segundo, el Que 40. descargarás su yugo de tu servicio. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando se te fortalezca que descargarás su yugo de tu servicio. Servicio. O sea bueno, no le dio una gran bendición. No, o sea, no iba a ser, no eran buenas cosas que le deseaban. O sea, no le deseaban mal tampoco. Por supuesto que no le deseaban mal. Pero que no le iba a ir bien como su hermano y que incluso iba a tener como cierta, iba a estar bajo el yugo, digamos, de Jacob, pero en un momento él se iba a sobreponer. Eso hablando en la historia, ¿no? Porque eso pasó después, como sabemos, Esaú fue el origen de Edom, de los edomitas. Entonces estuvieron en guerra después, más adelante, muchos años más adelante, con Israel, o sea, con los descendientes de su hermano, de Jacob. Estuvieron en disputa, en guerra, pero en un momento ellos se iban a sobreponer de la historia, ¿no? Edom. O sea que, ¿qué podemos decir de esto? De esto que es... Bueno, yo quería ver un poquito, volver un poquito más atrás, en el 35. Vemos también, bueno, que el engaño, que Jacob era astuto. Porque, bueno, si bien acá en el 36 Esaú no dice, como que dice dice una verdad,
pero no es totalmente así, porque como vos explicabas, ¿no? Pero de alguna forma fue astuto también Jacob, claro. al ofrecerle, sacarle su primogenitura, que él le venda por un plato de comida. O sea, estaba en parte bien también que él estuviera enojado, pero es como que él, como siempre, ¿no? Decimos las cosas por el lado que nos conviene, además a nosotros, y como justificándonos, ¿no? Echándole la culpa más a los demás, pero acá hubo cosas compartidas. Obviamente que Jacob no estuvo bien en hacer eso, y tampoco Esaú, obviamente, en vender por un plato de lentejas, ¿no? Entonces vemos el tema de la astucia. Bueno, la astucia, Dios no quiere que seamos así, ¿cierto? Astutos para el mal. Dice que tenemos que ser astutos en otro sentido hoy en día, ¿no? Claro, para poder llevar la palabra de Dios, para hacernos, pero no ese tipo de astucia para aprovecharnos, para sacar provecho, ¿no? Ventaja. Eso Dios condena eso, ¿no? Entonces vamos a ver, quería buscar, Tomás, ¿puedes buscar Génesis 3:1? Y vos podés buscar Josué 9:4. Génesis 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Está ahí. Claro. Bueno, entonces ve que ¿quién fue astuto? La serpiente, el diablo. Entonces cuando nosotros actuamos así, con astucia, nos estamos pareciendo, ¿cierto? Estamos imitando a Satanás, ¿cierto? Y el otro, Josué. Josué 9:4. Ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus sanos y odres de vino viejos, rotos y remendados. La astucia de los gabaonitas. Claro, fueron astutos también. Quisieron pasar por rotoso, por croto, diríamos acá, pero eran también de Canaán. Claro. Y sabían que Israel lo iba a destruir. Claro, para que no lo hagan. Para que no lo destruyan, aniquilen, si pasaron por croto, así, y fueron absorbidos después. Sí, al final fueron absorbidos. Pero bueno, no quiere decir que estuvo bien lo que hicieron, ¿cierto? Tampoco. Así que bueno, y después ya en el 36, en el verso 36, puse Génesis 25:33. Ah, claro, el que ya leíste vos, donde ahí habla el episodio del tema de la primogenitura, ¿no? Bueno, sí, vemos que Esaú, a pesar de llorar, ¿no? Todo lo que hizo, ya era tarde. Llegó tarde, porque, bueno, él no venía bien, realmente. No venía bien, y lamentablemente, cuando andamos mal en un momento de nuestra vida, vamos a tener este tipo de sesiones, y aunque lloremos, a veces ya las consecuencias de las cosas que hacemos, mejor dicho, que hicimos, ¿sí? Hay que pagarlas, o sea, porque por eso hay que tener mucho cuidado de cómo nos manejamos, porque las consecuencias después las tenemos que sufrir, ¿cierto? Te dejo, Tomás. Sí, yo estaba meditando un poco en Isaac, porque él mismo dice que vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. O sea, él mismo se dio cuenta que era Jacob. Y cuando él estaba tocándolo, también se estaba sospechando, porque dice, la voz es de Jacob, pero lo que siento es de Esaú. Entonces él tenía como esa sospecha. Pero que él, pienso yo que como se supo que Jacob había obtenido la primogenitura del mismo Esaú, porque se la juró, él debió haber bendecido a Jacob desde el principio.
pienso yo. Y creo que Rebeca se dio cuenta de eso y por eso ella tuvo que hacer ese plan. Así que Isaac veo que también falló un poco en esa parte. No justifica el engaño que se le hizo, pero él debió tener más, los sentidos espirituales más abiertos, de que si alguien desecha una primogenitura, ¿cómo se va a ser bendecido? No debería ser. Entonces, por eso veo que Dios sí permitió todo eso y a Rebeca como que no le pasó nada grave, porque fue ella que inventó todo al final. Jacob sí sufrió un poco de las consecuencias al tener que estar con esas pruebas que le vinieron más adelante, que ya veremos. Pero creo que Dios lo permitió en su voluntad permisiva, que fuese todo así. Entonces, este Esaú es un ejemplo para nosotros grande, porque desechó la primogenitura, desechó, como quien dice, las cosas de Dios importantes, y por eso no le tocó la bendición. Eso es como algo que puede ser para nosotros, porque la persona que desecha las cosas de Dios, que no le importa a Dios, no crea que va a recibir bendición de parte de Dios. No, la bendición es por la obediencia a Dios. Y este hombre, aparte de haber desechado eso, también estaba con esas mujeres paganas. Entonces ya se estaba como desviando del propósito de Dios. Por eso la bendición no le podía tocar. Y con lo que le tocó fue como una bendición, bueno, como un juicio, podría decir. Porque iba a estar en tierras donde no iban a ser fértiles. Iba a estar con la espada todo el tiempo, o sea, con batalla. Entonces no iba a ser, no era una bendición, era como un juicio, más o menos, porque eso era, no podía ser feliz con ese mismo modo de vida. Y vemos que ese pueblo de Edom siempre estuvo en un territorio reducido, siempre estuvo en guerra, y eso fue porque Esaú despreció las cosas de Dios. Ahí lo voy a dejar. Ahí está. Muy bien. Bueno. Muy bien punto. Y después, para ir terminando, dice el versículo 41, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, o pensó en su corazón, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando la palabra de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Dicen. Bueno, entonces acá vemos que, bueno, ¿por qué dice esto? Porque ya Esaú había tomado mujeres. Claro. Y ya leímos, le estaban haciendo la vida imposible. Dice que les estaban haciendo la vida imposible, así nomás, dice el versículo, a Isaac y a su madre. Acá eso estaba en el versículo 26-34, ¿no? Que tomó hijas y hicieron insoportable, dice la vida para Isaac y Rebeca, 26-35. Pero vamos a hablar acá también, acá dice que guardó rencor. Aquí, ¿cómo dice el versículo 41? Y aborreció. Y aborreció. Eso, ya vemos que como ya di un paso más allá. Sí, ya Esaú venía mal y... tenía razón, pero no tanto, porque ya Dios había establecido que iba a ser así, que el mayor iba a servir al menor. Pero acá ya entró el odio. Y eso es lo que
que estábamos estudiando en Primera de Juan, que ya pensando en su mente ya está pecando, como bien dice. Primera Juan 3:15. No, yo lo leo, dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Guarda, acá, hablando algo muy... Acá le habla a los hijos de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano, también hermano en la fe, es homicida. Y también aquel que aborrece a una persona que no conoce también es un homicida. Pero lo piensa en su mente, este lo quiero matar. Y después, ¿qué pasó con Caín y Abel? También lo estudiamos, ¿no? Claro. Caín le agarró bronca a Abel, porque Abel hizo una ofrenda más agradable que la de su hermano. Y él le agarró bronca y lo mató. Acá no llegó, porque se entregó a su madre y Jacob lo fletaron, dice acá. Lo mandaron para otra ciudad, otra región, a los parientes de ella, la madre, ¿no? A sus tíos, o, digamos, como quien dice. También a quien aborrecieron, al Señor Jesús. Juan 7:7 dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. O sea que ya oyentes de odio que le tenían a Jesús, ¿se acuerdan? A Esteban, cuando lo martirizaron a Esteban, también dice que se pusieron en locos, endemoniados, diríamos, y también lo mataron a pedra a Jacob. Entonces vemos que el rencor, el odio, también es pecado y estamos a un paso de hacer locuras. Locuras. Okay. También a Pablo, cuando predicaba Pablo, como los judíos mismos diciendo: ¿cómo este hombre Pablo es judío? Y ahora habla de Jesús, y él era un fariseo, era un religioso, estudiante de la ley de los judíos, todo, y ahora mira, habla de Jesús y lo querían, dice que un día lo quisieron matar, o sea, varias veces lo quisieron matar. Entonces el rencor, el odio es algo que no es bueno. Y eso es lo que estaba teniendo Esaú. Claro. ¿Vos querés decir algo? Sí, yo quería ver el tema también de la malicia que se ve acá, ¿no? Ya, en Esaú de estar pensando, ¿no? Ya, porque dijo, llegarán los días, estaba todo planificando él, ¿no? Sí, sí. Que termine el luto y yo lo voy a matar. Está todo, ¿no? La malicia vemos acá. Vamos a buscar, Tomás puede buscar Salmo 143, voy a buscar Proverbio 30:14. Yo voy a buscar el otro. Rápidamente lo leemos. Sí. Proverbios 30. Salmo 140, versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Está hablando de hombres violentos que había. Claro. Entonces vemos en Esaú, ¿no? Ya cómo habla la persona que tiene esa malicia, ¿no? Voy a matar, voy a hacer esto, ¿no? Y ahí lo dice muy claramente, ¿no? ¿Y Proverbio? ¿Qué dicen? 30:14. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ahí está. Es claro también. Y Juan 12, del 9 al 11,
vemos acá el complot contra Lázaro, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pues se acuerda que resucitó Lázaro, entonces también ya quería también matar a Lázaro, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vemos también la malicia, el odio, como decía, ¿no? Nuestro hermano, ¿no? Y bueno, y después ya en el 45, nomás quería leer esto, hasta que se aplaque la ira de tu hermano, acá vemos la ira del hombre, Sí. Tomás puede buscar Génesis 4:5 y vos podés buscar 1 Samuel 18:8 y ya, con eso lo dejo ahí. Génesis 4:5 habla de Caín y Abel. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí está. Se ensañó en gran manera, como vemos acá Esaú, ¿cierto? Y 1 Samuel. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo, han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido 1.000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Claro, Esto era cuando las mujeres, venía David victorioso de las guerras, claro. cuando Saúl lo puso como general de su ejército, y venía David de victorias, y las mujeres decían, Saúl ha matado a sus 1.000 y David a sus 10.000. Entonces se lo puso loco No a le Saúl. gustó nada. Bueno, ahí vemos también la ira, ¿no? Como que enfureció. Y lo mismo que le pasó acá a Esaú, se enfureció, se llenó de bronca, de ira, quería matarlo, ¿no? Entonces eso son todas cosas que Dios desaprueba, ¿no? Te dejo, Tomás. No, hermanos, no voy a comentar estos versículos porque se ha hecho un poco largo, sino que la próxima ocasión de Génesis, capítulo 28, lo voy a comentar por arribita, porque ya tenemos mucho tiempo. Bueno. Así que hasta ahí lo dejamos. Bueno, ¿quería decir algo no, más? para ir cerrando, lo que dijo Tomás muy bien, que no desechemos la bendición de Dios, que Dios tiene preparada para nosotros. No la desechemos y no la desvaloremos, sino que la apreciemos cada momento, que tengamos cuidado con nuestros actos, acciones, que tengamos discernimiento, ¿no? Porque Isaac tendrá que tener discernimiento y haberlo bendecido como ya Dios había dicho, que el mayor iba a salir el menor. Que tengamos discernimiento, que no estemos atados a las tradiciones del tiempo y escuchemos la voz de Dios, ¿cierto? Y hagamos lo que Dios ya le había dicho a la esposa, y a él también seguramente, que el mayor iba a ser el menor. Entonces, y bueno, y que no demos lugar al enojo, porque dice, airaos pero no pequéis, no des lugar al enojo, que el sol no se ponga sobre ese enojo, porque ahí ya empieza, va a ir creciendo. Y ¿Cómo bueno. le pasa a Esaú? Así que gracias y paz, hermano. El Señor le bendice. Gracias y paz.